El régimen tributario especial del artículo 19 del Estatuto Tributario fue reformado mediante el artículo 140 de la Ley 1819 del año 2016. Fue uno de los temas más importantes que trajo la reforma tributaria del año 2016. Miremos los contribuyentes del régimen tributario especial conforme al artículo 19 del Estatuto Tributario. ¿Quiénes son los contribuyentes del régimen tributario especial? Serán las constituidas como entidades sin ánimo de lucro, ESAL, todas las asociaciones, las fundaciones y las corporaciones. Estas mencionadas anteriormente serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, teniendo en cuenta las normas aplicables a cualquier sociedad nacional. Estas entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario, que se denomina régimen tributario especial, excepcionalmente podrán solicitar frente a la administración tributaria, es decir, la DIAN, conforme al artículo 356-2 del Estatuto Tributario, que se califiquen o su calificación o solicitar su calificación como contribuyentes del régimen tributario especial, CRTE, siempre y cuando para ello cumplan con unos requisitos. Serán contribuyentes del régimen tributario especial quienes estén legalmente constituidas. 1. 2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias que ha determinado asimismo el artículo 359 del Estatuto Tributario, a las cuales debe tener acceso la comunidad. Importante en este punto tener presente que se debe desarrollar un objeto social que sea de interés general en una de las actividades meritorias que menciona específicamente el artículo 359 del Estatuto Tributario, que son 13, pero adicional a las cuales debe tener acceso la comunidad en general. Continuando con quienes pueden pertenecer al régimen tributario especial. Tercero, tenemos que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, sea la denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación. Artículo 356-1 del Estatuto Tributario. Memoria económica. La memoria económica se debe presentar ante la Dirección de Gestión de la DIAN para la verificación de la destinación de los excedentes, o sea, cuál fue su destino que se les dio a esos excedentes. Las entidades que superen las 160.000 VTs de ingresos anuales presentarán la memoria ante la Dirección de Gestión y Fiscalización en los términos o respetando los términos del artículo 356-3 del Estatuto Tributario. Para gozar los contribuyentes contemplados de la exención del impuesto sobre la renta conforme al artículo 358 del Estatuto Tributario, el artículo mismo, el artículo 358 del Estatuto Tributario, habla del beneficio neto o excedente
determinado de conformidad con el artículo 357 del Estatuto Tributario. O sea, que quienes quieren gozar de esta exención deberán cumplir el artículo 358 del Estatuto Tributario. Habla del carácter de exento sobre esos beneficios netos o excedentes que se han generado cuando se destine directa o indirectamente en el periodo siguiente a aquel en el cual se obtuvo a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. Esto con el cumplimiento de los dos, porque dice objeto social y la actividad meritoria. Para gozar los contribuyentes contemplados de la exención que menciona el artículo 358 sobre el impuesto sobre la renta, la parte del beneficio neto o excedente que no se invierta, o con esto, en los programas que desarrollen su objeto social, dice que será gravable en el año en que éste ocurra. Para gozar los contribuyentes contemplados de esta exención del impuesto sobre la renta, conforme a lo ordenado en el artículo 358 del Estatuto Tributario, se dice que los excedentes serán exentos para la entidad sin ánimo de lucro, o sea, para la ESAL, si se encuentra calificada dentro del RUT como una entidad del régimen tributario especial y que cumpla con lo dispuesto en los artículos 19 a 23 y lo dispuesto en el título 1, capítulo 6 del libro 1 del Estatuto Tributario. Que los excedentes determinados como exentos, de acuerdo al artículo 358 del Estatuto Tributario, se soportarán en el sistema de registro de las diferencias en el nuevo marco técnico normativo de la contabilidad. Quiere decir que debemos tener en cuenta ese sistema de registro es de las NIF. Para gozar los contribuyentes contemplados de la exención del artículo 358 sobre el impuesto de renta, los representantes legales, el revisor fiscal, el contador y todos los miembros del órgano de administración de la entidad sin ánimo de lucro, o sea, de la ESAL, como nota dice, deberán certificar el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley para ser beneficiario de la exención a la que se refiere el artículo 358 del Estatuto Tributario. Régimen tributario especial conforme al artículo 140 de la ley 1819 del 2016, que clasifica las entidades dentro del régimen tributario especial. A. Entidades que a 31 de diciembre del año 2016 están clasificadas dentro del régimen tributario especial continuarán en este régimen especial. Y para su permanencia en este régimen especial deberán cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del Estatuto Tributario. Entidades legalmente constituidas y que no son contribuyentes. A 31 de diciembre del año 2016, que no son contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios, y que a partir del 1 de enero del 2017 son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios, esas entidades podrán solicitar su calificación al régimen tributario especial.
se entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir con los procedimientos ya establecidos para el régimen especial. ¿Cuál es el tratamiento tributario de las cajas de compensación? Las cajas de compensación serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios por los conceptos de ingresos generados en actividades que correspondan o sean industriales, comerciales y actividades financieras. ¿Cuál es la tributación sobre la renta de las cooperativas? Artículo 19, raya 4 del Estatuto Tributario. Las cooperativas, sus asociaciones, las uniones, las ligas centrales, los organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, las instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control. La tributación sobre la renta de las cooperativas, ¿sí?, y de todas las anteriores que pertenecen al régimen tributario especial, deberán tributar sobre sus beneficios netos o excedentes a una tarifa única y especial del 20%. Debemos tener en cuenta que las reservas legales no podrán registrarse al gasto para la determinación del beneficio neto o excedente. Las entidades cooperativas son sujetas a retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, eso sí, sin perjuicio de las demás obligaciones que les correspondan como agentes retenedores. Las entidades cooperativas estarán excluidas de renta presuntiva, comparación patrimonial y la liquidación de anticipos del impuesto sobre la renta. Cuando el régimen especial destine o utilice el presupuesto propio a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, bien sea esta en dinero o en especie, por los conceptos de nómina, contratación o comisión, también ese presupuesto que se haya destinado a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidades no podrá exceder del 30% del total del gasto anual de la respectiva entidad. Lo que significa que todo ese presupuesto destinado para los conceptos mencionados no podrá hacerse superior al 30% del total del gasto anual de la respectiva entidad. Lo anterior no será aplicable a las entidades con ingresos brutos anuales menores a 3.500 VTs. Tarifa para el año 2017 será del 10%. Además, el 10% del excedente será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad, esto conforme a la Ley 79 de 1988 en su artículo 54. Su destinación a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Tarifa para el año 2018. Esa tarifa será para el año 2018 del 15%. Además, se calculará el 5% del excedente tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad
Esto conforme a la Ley 79 de 1988 en su artículo 54. Cuando sea para destinación a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo al artículo 19-5 del Estatuto Tributario, se encuentran las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal. Aquí incluimos a las propiedades horizontales que destinan algún o algunos de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, siempre y cuando estos generen renta Estas propiedades horizontales serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios y también serán responsables del impuesto de industria y comercio. Nota: se excluirán de este artículo las propiedades horizontales exclusivas de uso residencial. Tratamiento especial para algunos contribuyentes conforme al artículo 356 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes del artículo 19 del Estatuto Tributario que sean calificados en el régimen único tributario, que pertenezcan al régimen tributario especial, se someten al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente. La tarifa única aplicable será del 20%. Cuando estemos frente a una distribución indirecta de excedentes y remuneración de los cargos directivos de contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial, los pagos dirigidos a fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familiares, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil o entidades jurídicas donde posean más de un 30% de la entidad en conjunto o otras entidades donde se tenga control o existan otra clase de pagos, caso como por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones especiales y cualquier otro tipo de pagos. Estos precios por estos pagos deberán corresponder a precios comerciales de una realidad económica promedio y con la naturaleza de los servicios o productos objeto de la transacción. En caso contrario de esos pagos, la administración tributaria podrá o los tomará como una distribución indirecta de excedentes. Por tal razón, siendo así, la administración tributaria dará aplicación al artículo 364-3 del Estatuto Tributario, que habla de la exclusión del régimen tributario especial cuando se den estos casos. Entidades pertenecientes al régimen tributario especial. Para estos pagos dirigidos a varias personas, se registrará ante la DIAN los contratos o actos jurídicos onerosos o gratuitos
celebrados con los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales, administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familiares parientes. Nota: hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil, con entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control. Nota: para que la DIAN determine si el acto jurídico constituye una distribución indirecta de excedentes, la Administración Tributaria aplicará el artículo 364-3 del Estatuto Tributario, que habla de la exclusión del régimen tributario especial. El presupuesto a remunerar, bien sea en dinero o en especie, a los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial, para las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales del artículo 19 del Estatuto Tributario, que tengan o posean unos ingresos brutos anuales mayores a 3.500 UETs, esos pagos no podrán exceder del 30% del gasto total anual de la respectiva entidad. ¿Cuáles son los efectos fiscales para las entidades sin ánimo de lucro de SAL que deberán identificar los costos de proyectos, de las actividades de venta de bienes o servicios, los gastos administrativos para ser verificados por la Administración Tributaria, certificado por el revisor fiscal o contador? Memoria económica, para este caso de la distribución indirecta de excedentes para los pertenecientes al régimen tributario especial que corresponda a cargos directivos. Si la entidad está obligada a enviar memoria económica, de acuerdo al artículo 356-3 del Estatuto Tributario, esta dejará constancia de la transacción y del contexto de la donación en la misma, so pena de ser considerada una distribución indirecta de excedentes. Solicitud de calificación al régimen tributario especial. Solo las entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario deberán presentar la solicitud de calificación al régimen tributario especial, junto con los documentos que el Gobierno Nacional establezca mediante decreto, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante el sistema que ésta defina. Será la DIAN la que autorizará la calificación en el Registro Único Tributario, mediante un acto administrativo debidamente motivado. Si la Administración Tributaria comprueba el incumplimiento de los siguientes requisitos, la entidad no podrá ser registrada en el RUT como contribuyente del régimen tributario especial y seguirá perteneciendo al régimen tributario ordinario. Siendo así, expedirá un acto administrativo contra el que procede el recurso de reposición. Actualización de RUT para los contribuyentes de régimen tributario especial, artículo 356-3 del Estatuto Tributario. Entidades con ingresos superiores a 160.000 VTs en el año inmediatamente anterior. Estas deberán enviar a la Administración de Impuestos Tributarios DIAN una memoria económica sobre su gestión. Esta incluye una manifestación del representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe la declaración de renta.
Actualización del RUT para los contribuyentes de régimen tributario especial. Teniendo en cuenta el artículo 356, raya 3 del Estatuto Tributario, se deberá emitir una certificación en la cual hará constar que durante el año al cual se refiere la declaración han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley. Objeto social de las entidades sin ánimo de lucro, ESAL, artículo 359 del Estatuto Tributario, serán del interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad. Estamos hablando del régimen especial, artículo 19 del Estatuto Tributario. Será la educación inicial y formal, la salud, la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación, las actividades de desarrollo social que comprenden las siguientes actividades: protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones, desarrollo, promoción y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos, actividades de apoyo a la creación de familias de escasos recursos. 6. Actividades de protección al medio ambiente, prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas. 8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas. 9. Actividades de desarrollo empresarial. 10. Promoción y apoyo a los derechos humanos. Actividades de promoción y mejoramiento de la administración de justicia. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro. Actividades de microcrédito. Autorización para utilizar plazos adicionales para invertir, conforme al artículo 360 del Estatuto Tributario. Ejecución del programa. Cuando requiera plazos adicionales diferentes, el artículo 358 del Estatuto Tributario, entre paréntesis del año de ejecución, la entidad deberá contar con la aprobación de su Asamblea General o del órgano de dirección que haga sus veces, así sean asignaciones permanentes. La reunión del órgano de dirección debe celebrarse con anterioridad al 31 de marzo de cada año. Asignaciones permanentes. No podrán tener una duración mayor a 5 años. Deberán invertirse en el desarrollo de la actividad meritoria contemplada en el objeto social y en virtud a la cual la entidad fue calificada al régimen tributario especial. Si estas entidades requieren utilizar o realizar asignaciones permanentes superiores a 5 años, realizará una solicitud ante la dependencia del Director de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución. Cláusula general para evitar la elusión fiscal de acuerdo al artículo 364, raya 1 del Estatuto Tributario, defraudación de la norma tributaria. Para aquellas entidades que, abusando de las posibilidades de configuración jurídica, defrauden la norma tributaria que sería aplicable mediante pactos simulados que encubran un negocio jurídico distinto a aquel que dice realizar o la simple ausencia de negocio jurídico, y la DIAN profiere una declaración de abuso, fraude o simulación, producirá efectos exclusivamente tributarios. En ese acto oficial se exigirá el impuesto eludido, los intereses moratorios y se impondrá la sanción por inexactitud. Actos y circunstancias que constituyen abuso del régimen tributario especial, artículo 364 rayados del Estatuto Tributario, defraudación de la norma tributaria, utilizando el régimen tributario especial. Se obedece a una estructura negocial abusiva, fraudulenta o simulada. La administración tributaria realizará una calificación llegando a una liquidación oficial de revisión. Exclusión del régimen tributario especial, artículo 364 raya 3 del Estatuto Tributario.
cuando los miembros de junta directiva, fundadores, representante legal, sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, no cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa y destinen el excedente o beneficio neto en todo o en parte en una forma diferente a lo legalmente establecido en la legislación cooperativa que se encuentre vigente, no presenten o presenten extemporáneamente su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por 3 periodos gravables en un periodo de 10 años las declaraciones que, debiendo liquidar y pagar impuesto a cargo, sean presentadas sin el pago total del impuesto o de la respectiva cuota, serán tenidas como no presentadas. Una vez excluidas, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta a partir del año en el cual incumplan. Solicitud para calificar al régimen tributario. Si pasado 3 años desde su exclusión por el incumplimiento de los requisitos de ley de las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, no significará que la entidad pierda su calidad de sin ánimo de lucro, salvo que la administración tributaria demuestre que la entidad distribuyó excedentes contrario a lo dispuesto en el artículo 356-1 del Estatuto Tributario. Entidades no obligadas a presentar declaración, artículo 598 del Estatuto Tributario. Están obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio todas las entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementaria. Entidades no obligadas a presentar declaración, artículo 598 del Estatuto Tributario. La Nación, departamentos, municipios y entes territoriales, las comunidades negras, las corporaciones autónomas o regionales, las áreas metropolitanas, las superintendencias, la Cruz Roja, los resguardos, las juntas de copropietarios, administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o copropietarios de conjuntos residenciales. Bueno, hasta aquí este pequeño resumen. Contáctanos en las siguientes direcciones o a través de los diferentes medios para poder responder las preguntas. Muchas gracias.